Estamos con Pedro Arizmendi, socio de Ernst & Young y líder del servicio de infraestructura. Y bueno, él ha presentado hoy día en este evento, en este congreso internacional de inversión en desarrollo, organizado por AFIN, una propuesta, la segunda parte del Plan Nacional de Infraestructura. En realidad una propuesta del Plan Nacional de Infraestructura dando solución o propuestas para una serie de temas vinculados a los problemas que tenemos con inversión pública y público-privada. Pero buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, a ver, aquí tengo además, yo sé de paso, agilizando la ruta del crecimiento, a ver si nos pueden por favor enfocar. Segunda parte del Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025. ¿Qué dice este documento? Bueno, este plan es la segunda parte del documento que se hizo hace un año, donde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico determinó la brecha de infraestructura. Perú tiene una brecha de 160.000 millones de dólares en diversos sectores y nosotros fuimos encargados por AFIN para hacer este estudio en el cual nosotros decimos cómo hay que cerrar la brecha, qué es lo que hay que hacer para poder reducir la brecha de la forma más rápida posible. ¿Qué hemos propuesto? Una serie de medidas básicas que van muy alineadas con lo que el ministro presentó también en el Congreso, donde lo que pretendemos es justamente pues dar ideas para poder mejorar la situación actual. Para comenzar, no tenemos un plan nacional de infraestructura, no existe en el Perú. Esto serviría, digamos, para comenzar, para priorizar las obras, ¿no es cierto? ¿Con qué criterios se priorizaría? Eso es clave, tener un plan. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos ir en un horizonte temporal de 5 años? Hay muchos planes sectoriales, hay muchas ideas, pero no hay un compendio de todos ellos. Más aún, distintos ministerios trabajan cada uno con distintas fórmulas. Hay que tener un modelo estándar, tener un plan, tener el foco y a partir de ahí ya, como bien dices, empezar a priorizar y a seleccionar aquellos proyectos que sean más interesantes o más necesarios en el momento dado para el país. Eso ayudaría a que haya transparencia en la selección de los proyectos o la priorización y no que haya pues razones políticas o de otro tipo, ¿no? Por supuesto. Muchas veces se empujan más o avanzan más unos proyectos por criterios políticos que por la necesidad real. Sería un modelo transparente, sería un modelo en el cual todo el mundo conocería cuáles son las reglas del juego y daría a conocer a la opinión pública, a los ministerios, a los distintos concedentes, cuál es la fórmula que se está aplicando en cada momento. Hay el tema del financiamiento que ustedes desarrollan también. Bueno, en teoría hay financiamiento en el mundo, pero nosotros estábamos con restricciones fiscales. ¿Cuánto podríamos gastar como porcentaje del PBI cada año para infraestructura y cómo lo financiamos? Bueno, actualmente se está gastando una cifra en torno al 4%. La intención es intentar llegar a algo más del 6%. El objetivo que se propone en este plan para poder llegar a las metas es invertir del orden del 8%, pero hay una serie de fórmulas intermedias, es decir, no todo tiene que ser una inversión directa por parte del Estado, de ahí las famosas APPs. El ministro ha dejado claro que quiere que casi el 24% de la inversión se haga a través de esta modalidad. ¿Esto en qué consiste? En que se unen el sector público y el sector privado para hacer de forma conjunta las obras y nos permite alargar un poco más el presupuesto y las restricciones que tenemos con el dinero que hay para todo lo que hay por hacer, ¿no? Ahora el Congreso acaba de aprobar una norma y no quiere que esto se haga, por ejemplo, para el agua potable. Bueno. Es una cosa increíble, por Dios. Las taras ideológicas que tenemos todavía que superar. Bueno, hay el asunto de los concursos, por ejemplo, escuché que hay los concursos acá se hacen a veces casi con nombre propio. Bueno, hemos hablado mucho de cómo estandarizar los famosos términos de referencia, cuáles son las bases para los concursos. Hay que dar más flexibilidad. Si se busca un concurso público, el éxito de ese concurso público es que se presenten 10, 15 proponentes. Cuando se da un concurso y se presentan 1 o 2, la señal es realmente mala. Y muchas veces, por miedo de los funcionarios, intentan cubrirse más y ponen una serie de restricciones técnicas que lo único que hacen es estrangular al número de posibles proponentes para un concurso. En ese sentido hay que mejorar, hay que ser más flexibles, pedir buenas calidades, pedir buenos solidez financiera, pero no ser tan tiquismiquis, vamos a decirlo en ciertas cosas, ¿no? Hay problemas con la ejecución. Un dato que me llamó la atención es que no se gastan cada año en promedio 3.000 millones de dólares en inversiones, sí se dejan de gastar en inversión pública.
ustedes están proponiendo que esto vaya destinado a un fondo o una parte de esto vaya a un fondo de infraestructura. Efectivamente. La historia de los últimos años nos indica que de media se gasta el 71% de todas las asignaciones presupuestarias, haciendo mención de que hay algunos gobiernos regionales que a duras penas logran llegar al 50% del dinero que se les da. Este importe alcanza los 3.000 millones de dólares de forma anual. Entonces, una de las propuestas que hacemos en este estudio es que ese dinero se destine a la creación de un fondo de infraestructura. ¿Para qué? Para pagar estudios de infraestructura, para ayudar al empuje de determinados proyectos cofinanciados y que parte de las regalías vayan nutriendo este fondo y sea una especie de dotación adicional a los presupuestos anuales para seguir fomentando la infraestructura. De acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos. Seguimos hablando con Pedro Arismendi y Eden Santián de EY, como le llaman ahora, que ha preparado esta segunda parte del Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 con soluciones y propuestas para varios temas. En términos de, estábamos hablando de financiación, se dejan de usar 3.000 millones de dólares al año, es increíble, entonces hay que gastar, hay que aprender a gastar, gastar bien, por supuesto, gastar bien es lo importante, ¿no? El gobierno está haciendo propuestas para reformar el SNIP, es decir, el Sistema Nacional de Inversión Pública y Proinversión, todo lo que son asociaciones público-privadas, etcétera. ¿Qué le parecen esas propuestas? Las propuestas que ha hecho el ministro Torne al clausurar el evento han sido muy valientes y muy claras. Va a trabajar en un doble eje, por un lado modificar el SNIP, ha enseñado una herramienta nueva, muy interesante, donde combina aquellos puntos donde hay pobreza y aquellos puntos donde se están presentando proyectos, con un doble objetivo. Invirtamos en el desarrollo, invirtamos en infraestructura, pero además trabajemos para intentar reducir la pobreza. Y ha hecho un énfasis muy importante en el fortalecimiento de Proinversión. Proinversión va a tomar el liderazgo de los proyectos, va a revisar todos los proyectos, va a decir cuáles son apepiables y cuáles deben ser obra pública y se va a encargar un poco de la formulación y preparar el business case de ellos. Es un reto importante, supone el preparar bien y mejor a la plantilla actual que hay en Proinversión, pero realmente va a pasar a realizar el fin para el cual fue creado esta entidad, que es promover la inversión. Muy importante también lo que ha dicho de que se va a acompañar al proponente hasta el final, no solo cuando firmes el contrato, sino una vez estés ya iniciando operaciones, ¿no? No es cuestión de firmo el contrato y a partir de ahora sigues tú con todos los problemas de las expropiaciones, saneamientos y demás. Ese post acompañamiento yo creo que es una muy buena señal que los inversores la van a recibir de una forma muy positiva. Eso es interesante, porque usted dio el dato de que somos el país que más nos demoramos en el cierre financiero, es decir, los proyectos, las asociaciones público-privadas, una vez firmado el contrato, se demora más de 3 años para conseguir el cierre financiero. Batimos todos los récords mundiales, es decir, somos rápidos para adjudicar, pero muy lentos para ejecutar, para comenzar la ejecución y para conseguir el financiamiento. ¿A qué se debe esto si es que hay financiamiento global? Esto se debe a la mala calidad de los contratos que se firman. Los contratos en muchos casos están mal hechos, por eso tenemos demasiadas adendas. Entonces, a la hora de conseguir el cierre financiero surgen una serie de dudas. Entonces, el modelo financiero que presenta el proponente puede ser bueno, pero si no tiene cerrado una serie de temas de saneamiento de los terrenos, interferencias y demás, el proyecto se le puede parar. Y se le puede parar indefinidamente. Tenemos muchos ejemplos de proyectos que llevan parados 5, 6, 7, 8, 10 años. Entonces cualquier entidad financiera antes de poner el dinero dice, oye, cuidado, porque tu proyecto me gusta, es interesante, pero se te puede parar. ¿Cómo me garantizas que no se va a parar? Y ahí viene el compromiso del Estado, que muchas veces, desgraciadamente, se han firmado compromisos que no se han cumplido. Parece ser que ahora va a haber una unidad específica de Destrave que estaba en el MEF, que va a ser incorporada dentro del equipo de Proinversión, lo cual es muy buena señal, y va a ayudar justamente a que este tipo de situaciones no ocurran y si se producen, inmediatamente que haya un equipo de task force que se dedique a destrabar los proyectos. Esto va a agilizar obviamente ese cierre financiero. Y ahí la propuesta, no sé si es de ustedes o de AFIN, de que el concesionario pueda comenzar las obras dando una garantía de cumplimiento en el que, digamos, antes de conseguir todos los permisos,
dando una garantía en el caso de que no los consiga. ¿Esta es una idea correcta? Se ha hablado de la posibilidad de crear lo que se llama una autorización única temporal. Ajá. Contra una garantía bancaria que dé el cumplimiento de las obligaciones futuras, pero que mediante esa autorización única se puedan evitar una serie de pasos intermedios y de permisos que justamente agilicen el proceso para poder llegar a la firma del contrato lo antes posible. Y bueno, esto de que los proyectos tienen 7 adendas en promedio, eso también es altísimo, ¿no? Es altísimo, pero deriva del haber hecho mal el contrato inicial. Se copian muchos contratos que vienen de años anteriores, no se usan las cláusulas adecuadas. Desde el principio se sabe que el contrato no encaja, pero hay cierta presión para sacar el proyecto se termina firmando, pero ya a sabiendas de que vamos a hacer una adenda, o inclusive antes de firmar el contrato ya hay 2 o 3 borradores de adendas. No es normal tener contratos con 6, 7 adendas. Las adendas tienen que existir. Cuando uno da una concesión a 25 o 30 años, en ese periodo de tiempo van a pasar cosas y vamos a tener que cambiar, pero no podemos tener contratos que a los 3 años de vida tengan ya 7 adendas y donde se haya reformulado muchos principios básicos del contrato. Eso simplemente indica que el contrato estaba mal hecho. Ahora, una última pregunta. ¿Quién debería ser el responsable de este Plan Nacional de Infraestructura? Esa es una buena pregunta. Ahí tienen que intervenir varios ministerios, porque por un lado está el MEF, que es el que pone el dinero, y por otro lado están el resto de ministerios que hacen sus peticiones de todas las necesidades. Yo entiendo que todos ellos, cada uno tiene la obligación de pedir cuanto más, y el MEF es el que dice el dinero llega hasta aquí, pero no os preocupéis que yo os voy a priorizar adecuadamente. Bueno, pero entonces estaría en el MEF. Existe el CEPLAN, pero no sé si que en teoría debería ser el encargado, pero el CEPLAN tiene muy poco poder en el Perú, pero quizás con una cosa como esta lo tendría en mayor medida. Debería tener el mayor poder y debería ser el encargado un poco de organizar todo esto, pero desgraciadamente no está funcionando de esa forma. Bien, Pedro Arismendi, socio de Ernst & Young. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Santiago Levy, entrevista hecha el día lunes en un seminario internacional organizado por GRADE sobre el tema de la informalidad y cómo reducirla. Regresamos.